Oremos para partir, ¿les parece? Señor, te damos gracias por esta oportunidad preciosa de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos los medios a través de la tecnología para seguir estableciendo estos lazos de amistad y también poder seguir construyendo un piso bíblico honesto y verdadero, solamente por amor a ti y porque queremos escudriñar la Escritura. Señor, que ese hambre por aprender de ti no se nos acabe, al revés, que se nos siga acrecentando y que permita que otras personas puedan acceder a lo mismo. Señor, provee tú los medios para que siempre haya este tipo de conexiones. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bien. Tenía el altavoz en el oído porque escucho muy bajito el exe y la Marianela habló y se escucha más fuerte. Claro, por lo que pasa es que, ya sé por qué se escucha. Ya, y me debo escuchar un poco más fuerte, subir el micrófono. Es que algo pasa y creo saber el por qué. Creo que mi voz se desgasta con el estrés y he tenido hartas cosas. La pega está un poquito movida, así que. Pero me subí y le saqué el antipop por lo mismo, para escucharme un poco más fuerte. ¿Ya? Así que ahí sí. Ya. Vamos a ponerle play a la presentación. Y, y ahí le puse play, compartir pantalla, compartir. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve pantalla? ¿Alguien Sí me se diga ve. sí, de para arriba? Eso, perfecto. Las 2 semanas anteriores habíamos partido con lo que era los 3 oficios de Jesucristo, que dijimos que eran Jesús profeta, Jesús sumo sacerdote y Jesús rey. Bien, en las próximas 2 semanas vamos a estar abarcando lo que es Jesús como sacerdote. Vamos a hablar, bueno, se los doy en la introducción, vamos al versículo. Salmo 102.4, 110.4, perdón, dice, en la NBI, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La Nueva Biblia de las Américas dice, el Señor ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y la Biblia textual dice, juró Yahweh y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hay, un, hay una relación en la Biblia entre sacerdocio y sacrificio. Cuando hablamos de sacerdocio, implica inmediatamente el sacrificio. Este sacerdocio que viene desde que el hombre está en la tierra, siempre a través del sacrificio el hombre se ha querido congraciar con Dios por su condición de pecado. Recordemos que Caín y Abel presentaron sacrificio y que obviamente Dios le agradó más uno que el otro. Y eso trajo también el primer asesinato de la historia registrada. Y así, el hombre siempre ha ocupado el sacerdocio para ofrecer un sacrificio para aplacar a la divinidad y de ese modo tapar su culpa. Las religiones paganas o politeístas siempre se encargaron de ofrecer sacrificios. En la antigua Grecia existían los sacrificios rituales de algunos dioses, si bien no está dicho así porque se supone que los griegos son una cultura elevada y todo eso, pero los griegos siempre sí eh, cometieron crueldad. Ellos a veces en Delfos tenían un oráculo que se la ofrecieron a... ¿Cuál era la diosa de los oráculos? No lo recuerdo bien, pero había una diosa de los oráculos, de las profetas, y esta mujer tenía que ser una virgen, una virgen que envejecía muy pronto porque los sacerdotes que vivían con ella eran tipos viejos muy rancios, disculpando la expresión. Y a la tipa para que pudiera, la niña esta, para que pudiera dar su vaticinio, la drogaban, estaba siempre bajo el efecto de muchos narcóticos y abusaban sexualmente de ella.
y era la más linda del lugar. Siempre era la más linda y una virgen, la cual era violentada sexualmente por estos sacerdotes y era sometida a muchos narcóticos para que pudiera estar cerca de los dioses y poder vaticinar el futuro. En la película 300, ustedes pueden ver esto, si han visto esa película, es una copia de lo que el oráculo de Delfos hacía. Los sacrificios de los de Baal, que incluían sacrificar bebés, los sacrificios de los pueblos mayas y aztecas de seres humanos. Y así siempre ha habido esto del sacrificio con el sacerdocio. Y eso es lo que hacía el pueblo de Israel, si bien no sacrificaba un humano, pero sacrificaba este cordero pascual para aplacar la ira de Dios por la desobediencia del hombre y aplacar la destrucción para la cual el hombre siempre ha estado destinado. El hombre está destinado para la destrucción siempre, pero su diseño original es el de estar salvo y de estar cerca de Dios. Es por eso que Jesús cumple esta función de poder mediar y él establece un sacerdocio superior al de Aarón. El sacerdocio de Aarón era una sombra, un tipo de lo que Jesús iba a lograr ahora. Eh, a través de este sacrificio de este cordero, de estos palomos, de estas cosas que se sacrificaban por muchas cosas, se mantenía la ira del pueblo y esta institución que era simplemente sacrificar por cumplir, en Jesús se termina hace que este sacerdocio sea superior. Y aparte de eso también se da esta simbiosis muy linda de Mesías con sacerdote. Jesús es el Mesías esperado, pero que al mismo tiempo establecería una nueva relación entre Dios y el hombre, la cual incluía este sacrificio único y perpetuo, sustitutivo y vicario, que fue el que nos permitió tener esta conexión directa con el Padre hasta el día de hoy y que nunca se va a terminar. Y eso ha sido propiciado por su sangre. Y eso es lo que dice Hebreos. Hebreos es una carta que vamos a ocuparla mucho, así que después de esta clase y antes de la próxima les pediría que fueran estudiando para yo no tener que detenerme tanto, no les avisé con tiempo, pero para la próxima háganlo así. Y vamos a hablar mucho de Hebreos porque Hebreos es donde mejor se ve esto. Es más, en Hebreos vamos a basarnos mucho de las cosas que vamos a hablar el día de hoy y la próxima clase. Así que en Hebreos donde mejor se despliega esto de Jesús somos sacerdote y de este orden perpetuo, nuevo y perfecto, que en el cual se estableció este nuevo pacto por el cual nosotros ahora vivimos. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver en estas dos clases? Primero vamos a ver este sacerdocio transitorio, vamos a hablar del orden de Melquisedec, vamos a hablar de esta doble función y también vamos a hablar de lo que es en propiedad el sacerdocio de Jesucristo. ¿Bien? Lo primero que vamos a hablar es de este sacerdocio transitorio. Lo primero que tenemos que entender es la definición de sacerdote en hebreo que se pronuncia Kohen, que viene siendo como una autoridad principal o jefe o sacerdote. El sentido original de esta palabra se perdió con el tiempo, aunque en el Antiguo Testamento podemos ver también algún acercamiento a la idea de príncipe o de ministro. A todo esto, todos estos términos hebreos yo los cotejo junto con los libros que yo ocupo para buscar referencias. También tengo léxicos de hebreo donde voy consultando y, y voy profundizando esto, así que todo esto pasa por una revisión lexicológica antes de llegar a ustedes. ¿Bien? En Primera de Reyes 4:5 leemos que Cohen se traduce como ministro en la Reina Valera 60, pero como sacerdote en la Biblia de la América o Nueva Biblia de la América, como podemos encontrar ahora. La Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, usa el término hetairos, que es camarada, compañero o amigo, que también es algo parecido a lo que aparece en 2 de Samuel 8:18, en que la Reina Valera lo traduce como príncipe, la Nueva Biblia de la América o la Biblia de la América como ministro, pero la Reina Valera contemporánea lo traduce como sacerdote. La Septuaginta ocupa el griego alaurque, que es principal del palacio o jefe
de la corte. También existe otro término griego para llamar lo que es hieros o ejerzáis, que también habla de este sacerdote. Cabe destacar que las escrituras también usan quejen para referirse a sacerdote, el hebreo es quejen, para referirse a sacerdotes de otras religiones como los egipcios, los de Baal o de los otros dioses. Quejen tiene que ver con estos sacerdotes tristes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, siempre de estos pueblos que no tenían la luz de Dios, se encargaban de matar o de andar triste o de golpearse o de lacerarse para que hubiera sangre y de ese modo sus dioses pudieran tomarlos en cuenta. Eh, si bien es una deformación del modelo del sacerdocio arónico, que también necesitaba sangre, y de este nuevo sacerdocio que vivimos, que también necesitaba sangre, pero ellos lo hacían con sangre humana y no para hacer un sacrificio de paz al verdadero Dios, sino que a todas esas imágenes y dioses que no son el verdadero. Bien, ahora, ¿qué entendemos por sacrificio? Que a todo esto es un tema central del Antiguo Testamento. Esta práctica es tan antigua como la misma humanidad, eso fue lo que les comenté al principio en la introducción, y todo este sistema sacrificial se fundamenta en la idea de la sustitución. ¿A qué me refiero yo con sustitución? Esto habla de explicación, de redención, de perdón, de sacrificio vicario a base de sangre, era lo que les venía diciendo, de que lo podemos leer más profundamente en Levítico 17:11. Por eso cualquier práctica exterior que estuviera separada del verdadero significado se convierte en una mera ceremonia, y una ceremonia bastante bárbara, como lo podemos ver en otras religiones. Los sacrificios del tabernáculo eran simbólicos y tipológicos. ¿A qué nos referimos con esto? Basado en Hebreos 8 del 4 al 5, que estos sacrificios eran una sombra del verdadero sacrificio, eran algo que me era como para mantener este año de paz con Dios. No era algo que se iba a traer una paz perpetua entre Dios y el hombre. Era algo que iba a durar por un momento. Era una medida transitoria. Bien, y en Egipto el Cordero de Pascua fue sacrificado para la redención de Israel. ¿Se recuerdan? Haciendo un poco de historia, antes de la última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés que sacrifiquen un cordero y que con la sangre de ese cordero pon, bañen, pinten los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte que él iba a enviar a llevarse a los primogénitos de Egipto no los tocara. Esto es el primer acercamiento a esto. La sangre hace que la muerte no nos toque. Cuando ya se establece el culto después del Éxodo, Dios le ordena a Moisés que ofrezca el sacrificio de pacto con el que fue rociado el altar y el pueblo, como lo leemos en Éxodo 24, del 5 al 8. ¿Por qué? Porque de este modo, con esta sangre del pacto, Israel llegó a ser el pueblo de Dios. Es ahí donde comienza este pacto que permite, a través de la sangre, hacer que Dios apartara a Israel y no lo tocara la muerte. Volvemos al tema del principio. La sangre es la que sirve para aplacar la ira de Dios. Como la ira de Dios estaba con el pueblo egipcio, puntualmente con Faraón, la sangre de este cordero pascual que se sacrifica para que su sangre cubra al pueblo de Israel y permita su salida, después se convierte en la sangre que hace que la ira de Dios no la tome contra el pueblo ni contra la humanidad por un año, y que después con Jesucristo, Él, al ofrecerse como cordero sin mancha y sin pecado, hace que este sacrificio se convierta en algo perfecto y permita que la ira de Dios ahora ya no exista, y que todos los que somos parte del cuerpo de Jesús, que somos parte de la iglesia, que estemos rociados con su sangre, y por consiguiente la muerte eterna ya no nos debe tocar. ¿Se fijan cómo está hilado el concepto de sangre y sacrificio desde que empieza antes del Éxodo, y que
estos sacrificios se regularon conforme a la ley para ser aceptados por Dios y después llegan hasta nosotros a través de la figura de Jesucristo. No sé si me entienden la idea, pero es algo muy, muy, muy importante. Por eso el sacrificio es algo que era sumamente importante para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y que por eso el escritor de Hebreos le da tanta importancia. Bien, ¿dudas hasta ahí en lo que dije? ¿No? Pero, como bien les dije, había un sistema sacrificial en el sacerdocio de Aarón, o sea, estaba estipulado y ordenado. Este tenía por objeto construir un puente entre Dios y la humanidad. Según Levítico 4, este sistema indica el rito para cuando alguien violaba la ley. Esta violación de la ley implicaba una ruptura o interrupción de la comunión con Dios. Y este sacrificio lo que hacía era expiar esta culpa y se restablecía la comunión con Dios de este modo. En la práctica esto jamás funcionó. Todos sabemos que nunca funcionó. Este sistema lamentablemente era incapaz de establecer una relación perdurable de Dios con el hombre. ¿Por qué? Porque ya se había perdido y se había echado a perder todo en Edén. Es por eso que el sacerdocio de Aarón fue removido. O sea, nada del sistema arónico existe ahora, nada. Y nada del sistema arónico fue heredado por el cristianismo, nada, nada. Bien, miren lo que dice Hebreos 7:11 leyendo el NBI. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdocio levítico, pues bajo este se le dio la ley al pueblo, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? O sea, la pregunta, a ver, la forma en que está planteado el contenido de la carta de Hebreos está basado mucho en el sistema de aprendizaje hebraico y este funcionaba en base a preguntas y respuestas. Entonces, por eso que él dice, si era posible, si nosotros como humanos hubiéramos tenido la posibilidad de alcanzar la perfección a través de este sacrificio, de este sistema sacerdotal perfecto, nadie lo hubiera cambiado. Pero entonces, si no, si era tan perfecto, entonces ¿por qué se cambió? Se cambió a otro, que el sacerdocio de Melquisedec no se mantuvo al de Aarón. ¿Por qué? Porque era insuficiente. Y miren lo que dice Hebreos 8 al 7, también de la NMI. Efectivamente, si ese primer pacto hubiera sido perfecto, no habría lugar para un segundo pacto. Era totalmente imperfecto hasta en su diseño. Y no es que estoy diciendo, oh, el ex está hablando en contra del Señor. No, era porque los humanos no fueron capaces de mantener la perfección del sistema. Y aparte que era una medida transitoria, porque desde que pecó Adán, que Dios mismo se proveyó redentor para el mundo, en la persona de su Hijo unigénito, el cual vino a morir por todos nosotros y a establecer ya este nuevo pacto, este segundo pacto perfecto y totalmente congruente a lo que podía la humanidad alcanzar. Bien, y de ahí viene este nuevo pacto que se promete. Dios prometió un nuevo pacto y un nuevo sistema sacerdotal con la humanidad. Esta alianza que fue anunciada por Jesús en la Cena del Señor, como lo leemos en Lucas 22:20, es el cumplimiento de las promesas de Dios para la humanidad. Miren lo que dice Jeremías 31, del 31 al 33. Estoy leyendo la Nueva Biblia de la América. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este nuevo pacto, a diferencia del anterior, no está basado en una ley escrita en piedra, sino que es una ley que está escrita en nuestro corazón. Antes estaba fuera, ley, tabla de la ley, guardada en el arca del pacto, y nada más, y escrita en los libros, totalmente exterior a mí, que regulaba mi vida. Ahora la ley de Dios está dentro de mí,
vive en mi corazón y el cambio que ella provoca no es impuesto, sino que nace de una relación, nace de un profundo amor, no de una imposición, porque antes los judíos tenían que cumplir con los sacrificios por imposición. Ahora nosotros aceptamos este nuevo pacto porque nosotros queremos. Nosotros somos los que nos acercamos y abrazamos a la cruz y nos hacemos partícipes de este nuevo pacto prometido desde la eternidad, y que Jeremías aquí explica muy, muy bien de cómo va a funcionar. Es un nuevo pacto que no se parece a los que hicieron las casas de Israel y la casa de Judá, sino que es perfecto, de que va a vivir en nuestros corazones. Consulta, Jorge, dime. Exe, mi duda ¿es necesario que tengamos el Espíritu Santo para tener la ley de Dios puesta en nuestros corazones, o toda la humanidad tiene la ley escrita en su corazón? ¿A qué te refieres con tener el Espíritu Santo? ¿A la manifestación del Espíritu Santo? Eh, a los que somos bautizados, somos nación nuevamente, a los que nacemos Porque en el Espíritu. al momento que tú aceptas al Señor, el Espíritu Santo viene a morar en tu vida, ¿Sí? Por inmediatamente. lo tanto, la ley de Dios se hace Y, viva en nosotros porque y se tenemos hace viva, conciencia de ¿no? eso. Cual, tal cual. Y ¿Ya? ahí entra este cambio de conciencia y este cambio de corazón, en el cual tú ya dices, ya no quiero pecar porque ya me di cuenta, mis ojos se abrieron al pecado y me di cuenta de que soy pecador Mm. y que necesito ser salvo. Y ahora con este nuevo pacto, en el cual se promete que voy a tener vida eterna y que la ira de Dios en el día de la ira no me va a tocar. Porque Pero la los que ira no de conocen al Señor, los que no conocen al Señor, ¿tienen esa ley escrita igual o no en su corazón? mira lo que dice. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley dentro de ellos. Aquí tenemos que profundizar en un punto. La iglesia es el nuevo Israel. Por consiguiente, nosotros somos este nuevo Israel. Por consiguiente, el pacto son aquellas personas que son incluidas en la iglesia. Y nosotros entramos a la iglesia al momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y nos arrepentimos de nuestro pecado y queremos vivir una vida de santidad. Entonces, inmediatamente somos agregados a esta iglesia universal, no local. Iglesia universal son todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, todos, y la iglesia local es, en este caso, MIC, la iglesia que sea. Entonces somos todos agregados a esta iglesia universal, que es este nuevo Israel, y por consiguiente estamos bajo, por llamarlo así, la jurisdicción de este nuevo pacto. ¿Se entiende? Sí, se entiende, pero a ver, mi Dale. duda, mi, mi duda tiene que ver también Ujú. con las personas que se nacen, ay, me enredé, con las personas que mueren sin ser bautizados, sin, sin haber conocido a Cristo. No me No acuerdo si hay estamos, un pasaje, no un estamos pasaje hablando. bíblico que, Ujú. que dice que van a ser juzgados según según Son sus corazones claro, pero por eso, a ver, la ley de Dios, ¿dónde está escrita ahora para nosotros? en nuestros corazones. Perfecto. ¿Y quién se encarga de aquello? El Espíritu Santo que vive en El ti. Espíritu Santo. Una ¿Ya? persona, el Espíritu Santo no puede venir a morar en alguien que no ha aceptado a Jesucristo, porque el Espíritu Santo Mm. es el que testifica la salvación de Jesucristo, y él da la promesa de que eres salvo. Pero una persona de una tribu africana, por ejemplo, que nunca ha escuchado hablar de Jesús, y en su corazón tiene escrito que es malo mentir, es malo matar, Es que, es no que, no es que, anda es mirando que, las mujeres de otros hombres. es que eso es que una cosa es la moralidad y la otra cosa es la salvación. Todo el mundo tiene Ah, cierta cosa de ciertas, es que eso ya pertenece a lo que es filosofía cristiana, pero no vamos, te lo repaso cortito para que me entendáis. La moralidad es algo que está intrínseco en el ser humano. Por diseño, nosotros tendemos a hacer lo malo, pero hay cierta cuota de bondad en nosotros. Esa cierta cuota de bondad está pegada a las cosas que son
morales y que todo niño asume por defecto desde que nace. Por ejemplo, el papá que le da, por ejemplo, hay muy buenos padres que le dan muchos valores a su hijo sin haber conocido jamás al Señor. Y eso habla de una moralidad elevada, pero que no tiene que ver con salvación. La bondad y lo moral no es necesariamente un indicador de salvación. La única forma en que tú Mm, tienes para salvarte es a través del arrepentimiento y de aceptar a Jesús como tu Salvador. No hay otra forma de salvarse y no hay otro método de salvación, lamentablemente, para el mundo. sí, porque dijo, yo soy el camino, yo Y soy yo soy el camino, la verdad y la y vida, y nadie viene al la Padre si verdad no es y por la mí. vida. Él es la puerta. Él es la puerta de la, él es la O sea que es muy puerta, distinto decir que una persona, es muy distinto decir que una persona tiene principios cristianos a decir que una persona es cristiana. tal cual. Ah, Por ejemplo, pongo otro ejemplo. Alberto Hurtado, el famoso padre Hurtado, ¿era una persona buena? Sí. Era una persona que desgastó su salud y todo eso para servir al Señor. Sí. Pero él, ¿a quién servía? A, a una deformación del modelo eclesiástico correcto. Él hacía adoración a los ídolos, que es muy común del sincretismo católico. Por mm, consiguiente, él era idólatra. Nunca aceptó al Señor en su corazón como enseña la Biblia, sino que él habló de como hablan todos los católicos de doctrina y él sintió el llamado de ser sacerdote y tampoco cumplía con los requisitos para ser un sacerdote o un ministro según el modelo nuevo de la iglesia, que es marido de una sola mujer, que es tener acá un montón de otros requisitos más. ¿Cuál fue el resultado? Un hombre bueno, un hombre que levantó una buena obra, un hombre que efectivamente trató de ser como Jesús, pero que como no lo aceptó como la Biblia enseña, lamentablemente se perdió. mm. Y ahí es donde también algunos me han dicho, pero exe, ¿qué pasó con el ladrón bueno? En el momento de Jesús, no significa que no tuvo, no se arrepintió. Sí se arrepintió, fíjate. Él reconoce a Jesús quien era. Le dice, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Qué le dio a entender? Él entendía que Jesucristo era el Hijo de Dios y le estaba pidiendo misericordia a Jesucristo. Cuando nosotros venimos al Señor, ¿a quién le pedimos misericordia? A Jesucristo. Porque Jesús es el que va a A venir, Jesús. como dice Apocalipsis, Él es el que va a venir con espada a juzgar a las naciones. Entonces, por eso Jesús le dice, va a estar conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque Él lo absorbió, movió arrepentimiento genuino en Él, a pesar de la situación en la que están, se arrepiente y lo reconoce como Mesías, se aplica el modelo de salvación con Él. Eso Gracias. pasa. Ya, Sí. perfecto. Genial. Pregunten nomás, pues si para eso estamos. Pregúntame, pregúntame. La expresión griega de este nuevo pacto prometido es hekaine diatheke. Diatheke significa pacto o alianza o testamento. Y es el mismo usado en la Septuaginta en Jeremías 31 del 33, del 31 al 33. Para los que no se enteran, la Septuaginta, o que se abrevia como la Biblia de los 70, es el Antiguo Testamento, pero en griego, que fue el que utilizaron los apóstoles de Jesús en sus predicaciones del Antiguo Testamento. Ellos no tenían acceso al hebreo porque era netamente algo eclesiástico. Entonces ellos ocupaban el Nuevo Testamento griego, ¿m? Pero en el Antiguo Testamento griego. En Hebreos 8, del 8 al 11, tenemos la confirmación del cumplimiento de la profecía de Jeremías, concluyendo que el sistema arónico había envejecido, como lo dice Hebreos 8, 13. ¿Por qué envejeció? Porque no fue capaz de, de establecer esta ligación entre Dios y el hombre, porque los sacrificios estaban normados, eran obligatorios. No era porque yo quisiera entregar mi vida al Señor. Yo simplemente así cumplía mi sacrificio y cumplía mi ordenanza y ya estaba. Claro,
Acá hay algo que se tiene que dar, tiene que vivirse algo nuevo. Y eso es lo que habla este nuevo pacto. ¿De por qué habla de estar escrito en el corazón? Porque es el corazón el cambiado, es el corazón donde existe. Es algo que se hace vivo, por eso se ocupa la figura del corazón, porque no es algo de piedra que está ahí rígido, sino que habla de algo que está vivo, que late, que se mueve, que está en lo profundo de ti. Y ahí también se habla de este nuevo sacerdocio. El nuevo pacto es la consecuencia del cambio de orden del de Aarón al eterno de Melquisedec, prometido por medio de David en el Salmo 110.4 y que se confirma en Hebreos 7.20. El sacerdocio de Aarón era totalmente transitorio. El sacerdocio de Aarón no era algo que iba a durar para toda la vida. Es más, el sacerdocio de Aarón ya se terminó de morir hasta ya no hay cómo restituirlo porque el templo ya no existe. Y el sacerdocio de Aarón funcionaba basándose en el templo de Jerusalén. Todos los sacrificios se tenían que hacer allá. Ahora no. No tienes que estar en Jerusalén, no tienes que estar en el templo necesariamente para vivir una vida bajo este nuevo sacerdocio. Ok, tienes que congregarte, pero el cristiano no necesita un templo, necesita congregarse, que no es lo mismo. No sé si me entienden a lo que quiero llegar. Es un sacerdocio mucho más profundo que habla de un cambio de vida. El sacerdocio de Aarón era totalmente transitorio y fue ejercido en Israel solamente con la promulgación de la ley que explicitaba que fuese practicado por los levitas. Eran los únicos que podían ser sacerdotes. No había nadie más. Ahora nosotros somos, somos pueblo adquirido por Dios, nación santa y real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se entiende? Cambia este nuevo sacerdocio. Ya la figura, ya no necesitas un templo, ya no necesitas andar haciendo sacrificios. La ley ya no está en una piedra, la ley está en ti. La ley vive en ti. Tú ya sabes lo que tienes que hacer. Ahora entra lo que tú sientes por Dios, por lo que sientes por Jesús, por esta necesidad de vivir en santidad, de tener esta cercanía con el Padre. Los levitas no te permitían, pues, y por eso estaba el templo. Tenían esta enorme cortina en la cual nadie podía acceder ahora y que cuando Jesús muere, esa cortina se parte de arriba hacia abajo, dejando la entrada libre hacia el lugar santísimo. Significa de que con la muerte de Jesús, con esta sangre pascual vertida en la cruz, y el acceso al Padre se hace directo. Ya no necesitas a alguien que se interponga entre ti y Dios. Tú tienes acceso directo a Dios por la figura de Jesucristo. Y volvemos al versículo que les dije hace un rato, de que nadie viene al Padre si no es por Jesucristo. Es Jesucristo el que media. Eso era también la figura del sacerdocio. Era alguien que mediaba entre el hombre y Dios. Ahora ya no, porque el único mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. Entonces, por intermedio de Jesucristo nosotros accedemos al Padre. Por intermedio de Jesucristo somos salvados. Por su sangre preciosa vertida en la cruz somos salvos y podemos estar bajo este nuevo pacto y libres de la ira de Dios que viene a matar y a destruir con la segunda muerte a todo aquel que no acepte ni reconozca a Jesucristo como el Señor y Salvador. ¿Se fijan cómo funciona este nuevo sacerdocio? ¿Se entiende lo que quiero llegar? ¿Dudas hasta ahí? Sigamos. Ahora vamos a hablar del orden de Melquisedec. ¿Qué es este orden? Lo vamos a explicar. ¿Quién es Melquisedec? Lo registrado en Génesis 14 es todo lo que sabemos de Melquisedec. No hay más. Miren lo que dice Génesis 14 del 18 al 20. Estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Él lo bendijo diciendo, bendiciendo a Abraham: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y Abraham le dio el diezmo de todo. Eso es todo lo que sabemos de Melquisedec y esta es la única aparición que hay. ¿Mm? Ahora,
Las palabras que en Hebreos 7:13 hablan, que no tenía padre ni madre, que no tenía genealogía, que no tiene ni principio de día ni fin de vida, ha llevado a que se piense que era un ser celestial. ¿Mm? Algunos dicen que era una teofanía. ¿Qué es una teofanía? La teofanía es cuando tienes una visión de Dios. ¿Mm? Teofanías famosas en la escritura, cuando la zarza ardiente, la transfiguración, la venida de la paloma, y así, eso es la teofanía. ¿Mm? Otros dicen que era una encarnación de Jesús, que era Jesús mismo ahí, como también dicen que era Jesús el que fue a conversar con Abraham y le dijo que iba a tener a Isaac. Eh, pero el relato habla de que era alguien que existía, alguien de carne y hueso. Los antiguos rabinos dicen que era Sem. ¿Quién era Sem? El hijo de Noé. ¿Se acuerdan? Noé tenía tres hijos, Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? Sem es el padre de los pueblos semitas, Cam de los pueblos cananitas y Jafet de los demás pueblos que se establecieron por Arabia y Persia. ¿Mm? Entonces, se dice que era Sem, que había vivido muchos años, de que había logrado desde el diluvio hasta esa época seguir existiendo. Y esto podría señalar que su genealogía no fue registrada para hacer la pesado. Eh, Esto podría indicar de que su genealogía no fue registrada para hablar de este tipo, esta tipología del sacerdocio eterno de Cristo y que el orden de Melquisedec no depende de algo tribal. ¿A qué me refiero yo con esto? Cuando hablamos de algo tribal, era porque la tribu de Leví era la única que podía ejercer el sacerdocio. Y puntualmente los descendientes de Aarón. Jesucristo no podía ser sacerdote por línea sanguínea. Recuerden que Jesucristo pertenecía a la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? Jesús era descendiente de José, descendiente de David, y David pertenecía a la tribu de Judá. Por consiguiente, no era la tribu que tenía que los sacerdotes. Pero es Juan el Bautista, que sí era hijo de un sacerdote, por consiguiente, la línea levítica venía por él, ocupa la misma figura a través del bautismo de lo que pasa con Melquisedec y Abraham. Es Melquisedec alguien superior, bendiciendo a Abraham. En este caso, se da esta forma de unirlo, tal cual como lo vimos en clases anteriores. A Jesús es introducido en este nuevo sacerdocio, gracias a lo que a esta ceremonia que oficia Juan el Bautista, de la cual él mismo se considera indigno de hacerlo, pero lo tiene que hacer en obediencia. Melquisedec es mencionado en la profecía mesiánica del Salmo 114 y en Hebreos 5 del 6 al 20, y del 6:20 al 7:28, que es donde toma esta relevancia espiritual que sale del trasfondo histórico original. Melquisedec es presentado como el rey de Salem, que significa paz, y este era el antiguo nombre que tenía Jerusalén. Y este nombre es un nombre compuesto de dos palabras hebreas: Melech, que es rey, y Tzedek, que es rectitud o justicia. Y esto habla de que se trata de un rey de justicia reinando en la ciudad de paz. Se dice que, bueno, estaba claramente en Salem, que es donde está Jerusalén. Fue ahí donde se hace esta bendición de Abraham, y la importancia de la ciudad de Dios viene desde esta época. Muchos, muchos, muchos miles de años atrás ya había un propósito con Jerusalén. El sacerdocio de Melquisedec, el escritor de Hebreo le da le pone mucha atención a algunos detalles de este relato corto que habla del encuentro de Abraham con Melquisedec, tales como la mención de los diezmos y el hecho de que Abraham fue bendecido por él, como dice Génesis 14, 19 al 20, y también Hebreos 7, 6, dándole un significado extraordinario en lo espiritual, muy, muy, muy importante. El sistema arónico
en el sistema arónico, el diezmo era establecido y por ley y era tomado del pueblo. Eso lo leemos en número 18:21 y en Hebreos 7:5. Pero también eh, Abraham lo hizo de forma espontánea. Y ahí quiero que pongan atención. Leví era bisnieto de Abraham, ¿cierto? Recuerden la genealogía de Abraham. Vino Abraham, tuvo un hijo llamado Isaac. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, que después de la pelea con el ángel, cambia su nombre a Israel, ¿cierto? Cierto. Israel tiene 12 hijos, ¿m? Los 12 patriarcas, y eh, Leví, el cuarto hijo no, no, el cuarto hijo era Judá. Leví tenía una tribu y esa tribu fue la que Dios elige para que le presten el sacerdocio a él. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Leví, mi nieto de Abraham, pagó el diezmo porque estaba presente en su antepasado. Eso es lo que leemos en Hebreos 7 del 9 al 10. ¿Qué pasó ahí? De este modo fue bendecido el patriarca que fundó la nación de Israel, lo que revela la estatura espiritual de Melquisedec. Melquisedec era mayor que Abraham. Al ser mayor que Abraham, bendice a todos los que le siguen para allá. Habla de que aún estaba en sus lomos, habla de aquello. Y va más allá de eso, y Melquisedec es superior incluso a Leví. Y de Leví viene Moisés y viene Aarón. Y entonces este sacerdocio eterno y esta bendición eterna sobrepasaba el modelo arónico, porque siempre sí fue superior desde el inicio del tiempo. ¿Por qué? Porque hasta el mismo Abraham lo reconoció superior a él, sabiendo que Abraham era superior a los 12 patriarcas. Y existe el sacerdocio eterno que no tiene fin, que no tiene inicio, es el que se restituye en la figura de Jesucristo. ¿Por qué? Porque, como le dice Hebreos 7:7, el mayor bendice al menor. Y con esto se demuestra la superioridad de este orden sacerdotal de Melquisedec. ¿Se entiende? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Perfecto. Oh, se acabó la clase. Se acabó la clase. Está buena la clase. Pero bueno, tranquilos que la próxima semana vamos a continuar. Ya tenemos la otra mitad de la clase para la próxima semana. ¿Bien? Buena clase. Oye, consulta, hay un Sí, libro apócrifo de, de Melquisedec, ¿cierto? Que sí, pero habla de una ciudad, no, no sé, una cuestión rara. ¿O es ¿qué me has caldo dicho? para eso nomás? Es una cuestión rara. ¿Ah? Eso, una cuestión Sí. rara. Es más raro que no. Es que Enoch, el exe, se pregunta por qué lo sacaron. Enoch debiese estar. A mi parecer, el exe, opinión personal, Ya. Yo debiera iba a leer estar. una vez, iba a leer Enoch una vez y me dijeron, ten cuidado con eso porque te va a enredar mucho. Así que lo Es dejé ahí, que, es stand-by. que, es que el libro de Enoch, no sé si tú lo quieres leer como para leerlo, sí, pero para entender la referencia que hace Judas, también. Pero no es que algo que si está cimentado, es que habla muchas cosas que incluso Juan ocupa en el Apocalipsis, muchas figuras que son iguales. También sirve para entender qué es lo que pasó con los gigantes, con estos hijos de Dios que ven a las mujeres y se llegan a ellas, como dicen las versiones antiguas, y tienen hijos con ellas, que resultaron ser los gigantes. Eh, Todo eso, cosas salen ahí en el libro de Enoch. Es bien fuerte en cuanto a imágenes. Yo lo leí solo de noche y terminé asustado.
pero después se me quitó, po. Después ya lo volví a leer y ya no. Porque ¿Era las ahí imágenes son bien chico? fuertes. No, estaba en el Instituto Bíblico. Si hay una copia ahí. Entonces la pedí prestada. Y Ya. no, pero ahora está disponible gratis en internet, pues, sí. Pero es fuerte, es fuerte. ¿Por qué? Porque es literatura apocalíptica. Mm. Y muchas imágenes que ocupa Juan en Apocalipsis se parecen a las que Knox describe. Así que es bien fuerte, pero si tú estás fundamentado en la roca te vas a dar cuenta que es un libro más. Hay que pasar ¿No? por un colador, po. O sea, es que el libro de Knox debiera estar en la Biblia, a mi parecer. O sea, no es que vaya en contra de lo que dice la Biblia, simplemente no está en el canon nomás. Y se le tiene que tomar como un libro extra bíblico. Nada más que eso. Es que no tiene referencias que se repiten en otras partes. Judas tiene, Ah, bueno, sí. Génesis tiene. Primero lee toda la Biblia, hermano Jorge, después de lo otro. Esta hermana Marinela leyó toda la Biblia. Ya. Yo estoy en eso por si acaso. No se peleen, no se peleen. Todavía no soy afanada con tantos libros, así que primero la Biblia, después lo otro. Sí, después lo otro, créanme. Y a mí me pasaron muchos años antes de poder adquirir todo lo que está ahí atrás. Yo recién entre el año pasado y agrandé la biblioteca teológica porque eran solo Biblia y unos cuantos libros de teología. Ahora se agrandó a lo que ustedes ven ahí atrás. ¿Y ¿Ya te diste vuelta a la qué? Biblia? ¿En qué sentido me la di vuelta? Porque la puedo girar así, me la di Léela vuelta. entera. Sí, sí, la leí entera. Eh, 4 veces. Wow. Siempre siguiendo un plan que hice leer la Biblia en un año, no así hacía el lote. Sí, pues. Me la leí 2 años seguidos con la Reina Valera 60. Me la leí en un año con la Dios habla hoy y me la leí en un año con la NBI. Tengo como recelo con el Dios habla hoy. No sé por qué. Es que, bueno, hace un tiempo expliqué eso. Existen los 3 tipos de Biblia, que son las Biblias textuales, las Biblias que son contextuales y las que dan paráfrasis. Mm, La Dios habla hoy es más de paráfrasis. No es tan preciso la estructura basado en los manuscritos, no es tan preciso como por ejemplo lo puede tener la Biblia textual, la Nueva Biblia de las Américas o esta cuestión más dinámica que tiene la NBI. Ya, ya. Diosito, cuídate. Chau. Y esto es más Me gusta, dinámico, lo de la me NBI. gusta, me gusta la NBI Ujú. y traducción lenguaje actual. Es La como traducción en lenguaje muy, actual también como, tiene es mucha como muy clara paráfrasis. en algunas cosas. Sí, ¿Cómo? pero tiene sus pros y sus contras. O sea, claro, tiene un lenguaje más claro, pero no es tan precisa en cuanto a la Ah, sí, estructura pues. del texto. Tiene mucha imprecisión y sacrificaron la precisión por hacer entendible el mensaje. Entonces, al final tampoco es tan preciso, a pesar de que tiene palabras Mm, fáciles de entender. Si tú quieres leer una Biblia que tenga un lenguaje más o menos bueno, ocupa la NBI, porque también es un lenguaje bastante accesible sin perder la estructura. Yo vengo ocupando la NBI de hace. Pucha, yo conocí la NBI cuando recién llegó en español a Chile el 2001. Tengo 20 años con ella. es buena, me Eh, gusta también. claro, yo me quedo con la 60. Sí, perfecto. Yo en lo personal, yo no ocupo la Reina Valera 60 desde el 99. Aunque me acompañó todo mi tiempo de estudio bíblico, de seminario, de instituto bíblico, me acompañó una Reina Valera 60. Pero no la ocupo, no la ocupo. No soy de ocuparla. Porque tiene imprecisiones que nadie ha solucionado hasta hace muy poco, pero lamentablemente no ha llegado a Chile, la Reina Valera 2020, y eso sí corrige todos los errores que se arrastran de la 60, no, que se arrastran desde la 909, la 60, la,
que trató de enmendar un poco la Reina Valera revisada, Reina Valera 77, que algo Yo tengo la logró. 2015 en el celu, ¿Cuál? Esa es la Reina. 2015. Sí, pero esa tampoco corrige todo. Ya. La Reina Valera que está bien corregida es la que está porque le metió las cosas más antiguas. A ver, les explico. Gracias a los manuscritos del Mar Muerto en 1948, que Ah, sí. la arqueología Sí. bíblica ha precisado mucho más el texto. Al encontrar manuscritos más antiguos, ¿qué es lo que ha pasado? Que las Biblias han ido mejorando en el sentido de que han aparecido manuscritos más antiguos y entre más antiguos, más cercanos al original. O sea, estamos hablando de Mm, que lo que había antes era del 1000 en adelante, ahora tenemos manuscritos que parten desde el 600 en adelante, o los fragmentos muratorianos que vienen del 300. Entonces, tenemos mejores herramientas ahora y también gracias a la tecnología, podemos acceder a mucho mejor material original para mejorar las traducciones de la Biblia. La Reina Valera 60 no incluyó lo que habían encontrado en Qumran para mejorar el Antiguo Testamento. Y tampoco incluyeron los fragmentos de Muratori, tampoco. Entonces le dio un nivel de imprecisión que con los años fue muy patente. Y que la NBI lo empezó a mostrar, porque la NBI de frente marcó versículos y les dijo, sacó versículos porque no estaban en los originales más antiguos. Dijo, no, este versículo no está, así que lo sacamos, pero lo dejamos al pie de la página. Si usted quiere lo lee, mm, pero no está incluido en el original y lo agregaron después. Nos dimos cuenta de que Marcos tenía 3 finales distintos. Nos dimos cuenta de que la mitad de Marcos lo añadió varios cientos de años después. Después nos dimos cuenta de que Marcos fue el primer evangelio y casi de los años 30, años después que se murió Jesús, en ese sentido muy preciso, pero también tiene muchos parches. Se redataron todas las cartas. Las cartas de Pablo tienen una nueva datación. Los evangelios también tienen una nueva datación. Y así todo empezó a tomar otra forma. Y, y las nuevas versiones de la Biblia son las que se han encargado, sobre todo las que empezaron a salir como respuesta a la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, a mediados de los 70, dejó a todos los protestantes tirados en el suelo, porque no hay mejor versión en español de la Biblia que la Biblia de Jerusalén, y eso que es católica. No hay nada mejor, por la precisión del texto crítico. Si viene un lenguaje ya. muy académico, pero lo que tú lees ahí es pureza. Junto con la Biblia textual, obviamente, la Biblia textual es aún más pura, pero su lenguaje es muy complejo porque es demasiado pura. Entonces La no es Biblia del tan. oso. No, la Isla del Oso tiene nada que ver, no entra en esto. No, Pero, sí, por ejemplo, sí. si tú quieres una Biblia con un lenguaje moderno, pero que se apegue al texto crítico, está la NBI y está la Nueva Biblia de las Américas. Si Ya. quiere algo protestante, si quiere algo católico, con mucha mayor precisión, la Biblia de Jerusalén es lejos lo mejor lo que te puedes conseguir. O incluso, pero eso sí que es caro y, y casi no llegan a Chile, que es la Biblia de Cantera e Iglesias, que es ya una obra de arte del texto crítico. Pero la Cantera e Iglesias, pucha, si es que llegan unos pocos una vez al año. Así, y llegan pedidas. A mí, por un rebote de la vida, mi amigo Jorge de Libro Gráfico me dijo, oye, no, se bajaron, no me van a comprar la Cantera de Iglesias que me habían encargado, ¿la querís tú? Bueno, ya dije yo. Ni siquiera le pregunté cuánto costaba. Mándala, al tiro. Porque son. Ex- Acá Exe. en la Ujú. NBI le sacaron versículos bíblicos, Sí, pero se lo porque sacaron la NBI injustificadamente. trató de votarse más al original. Entonces lo que sacó era agregado de después. Después. Y por eso dice que igual abajo los tienen los versículos. Tienen, ¿Cachai? ti- tienen los Eso por versículos eso, puestos. no. Yo en la Pero NBI, por eso hubo un tiempo que yo no la pescaba y decía, pero es que ¿por qué le sacaron, po? Pero no sabía el por qué, po. Mm, y ahora entiende el por qué. No es por sacarlo de maldad. Es porque no, porque el NBI trató de establecer un criterio de pureza. Debería yo ocupar la otra roja en la mañana y así yo
mañana lavo todas las toallas. Las mías y esas, todas las que son claritas. Bueno, mañana laváis las toallas. Oye, Ex, una consulta que estoy viendo la aplicación La Biblia, la que todos Ujú. tenemos. Eh, me aparece Biblia, Dios habla hoy, del 41 parece que es. Dios habla hoy, PC dice, Dios habla hoy DK, Dios habla hoy estándar, 1994. Esa es la última revisión de la Dios habla hoy, Ya, 1994. Y esa fue la primera Dios habla hoy con deuterocanónico porque le hicieron de amiguitos con el Selam, que es de los católicos, y crearon una Biblia ecuménica. Y la Dios habla hoy con deuterocanónico, es la que dice de K, es porque tiene los deuterocanónicos. Algunos llamaban apócrifos, yo los llamo deuterocanónicos. Que son los libros del Antiguo Testamento que fueron escritos siempre en griego, no en hebreo. No, si la Dios habla hoy tiene eso, pero no es tan precisa. Si tú quieres algo preciso que te diga, sí, estoy leyendo los mejores manuscritos disponibles en este momento, NBI por lenguaje, Nueva Biblia de las Américas por precisión, y lo otro ya es la Biblia de Jerusalén, porque Cantera Iglesia ya es demasiado académico, muy académico. Mm, Pero la textual, pues también existe la Biblia textual, pero ahora con esta cuestión de la pandemia como que no han llegado hace tiempo a Chile. La Biblia textual le llega a ser tosca, o sea, tiene otro orden. No parte el Nuevo Testamento con Mateo, parte con Juan. Las cartas de Pablo están ordenadas de otro modo, el Antiguo Testamento está ordenado de otro modo. Entonces, es muy, muy ruda para el que no tiene el que no esté acostumbrado al estudio teológico más profundo. Pero la Biblia textual es eso, es textual, es tal cual como está. Y eso la hace más precisa. ¿Cuál dijiste esa? La ¿Dios habla textual, hoy? no, la textual, Biblia textual, se llama así, Biblia textual, cuarta edición. Ah, ya. Y es la que Ok. ocupamos en la clase, así que te diste cuenta. Yo ocupo tres versiones: Ujú. NBI por facilidad, Nueva Biblia de las Américas por pulcritud de lenguaje y también porque es lo más nuevo que tenemos ahora, en cuanto a y lo mejorcito que hay ahora. Y la textual, porque eso es textual, tal cual. Bien. Mm. Sí, porque ya las otras versiones de la Biblia son más académicas, entonces es para alguien que quiera profundizar el estudio, sí, pero también son mucho más difíciles de conseguir por lucas. Po. La isla textual, hay ediciones lo más económico, cuesta como 10 lucas en la más económica. La Biblia de la América anda por lo mismo, la más barata. Y la NBI, ahí hasta de 3 lucas NBI. Hay NBI de 3 lucas. Eso. Hice un pequeño repaso de las versiones de la Biblia. Está bueno, pues, si tienen dudas, pregunten nomás, pues, si para eso estamos. Ojo, en mi criterio, ustedes, por favor, lean, aprovechen la aplicación de la Biblia que yo bajé todas las versiones que están ahí en español. Aprovechen, porque es gratis y está disponible la Biblia y aprovechen de comparar, hagan el ejercicio. Si es lo más sano que existe comparar versiones. Uno, te aumenta la capacidad de entendimiento, mejora tu vocabulario, eres capaz de entender usos distintos de idiomas, eres capaz de entender un montón de cosas buenas que te hacen bien. Así que comparen, no se queden con una sola Biblia. La Reina Valera, claro, yo también le tengo cariño porque con esa me crié, fue con que recité mis primeros versículos, e incluso fue con la que estudié teología. Pero me di cuenta que hay algo mejor y siempre busqué lo mejor y gracias a Dios pude encontrar lo mejor y el Señor me ha provisto los recursos para poder también acceder a esto. Y la idea es que también, pucha, me encantaría también poder tener más recursos para poder llevar a más gente lo mejor de la escritura, pero a su tiempo. Dios también proveerá para eso. ¿Ya? Oremos para despedirnos. Así que no hay nada más que quieran preguntar. Amén. Oremos. Oye, Astrid, no te había visto. Bienvenida, aunque sea tarde. Hola, gracias, llegué un poco tarde, perdón. Sí, no más tantito, tranquila. Después subo el video a YouTube y lo veis bien, no hay problema. Sí, me No pongo más al día. tantito, Gracias. chispirito. No más- Oremos, muchachos. Señor, Amén. gracias por esta hermosa oportunidad de poder seguir conversando de la escritura.
de poder disfrutar de esto, de que podamos compartir en una mesa virtual este alimento precioso de la Escritura y poder a través de ella conocer más de tu Hijo Jesús y poder seguir poniéndonos en el lugar de privilegio que se merece, el Rey de toda nación y el Salvador de nuestras vidas. Señor, que todo lo que hemos aprendido esta tarde nos sea de bendición, nos dé fundamento puro, santo y bíblico, y que nos permita llegar con la luz del Evangelio a más gente de mejor forma. Gracias por todos los que se pudieron conectar y también por los que no se pudieron conectar. Cuídanos, bendícenos, porque tú sabes que ellos son la gente, todos los que son parte del León de Judá son el corazón de esto. Gracias por sus vidas y gracias, Señor, por el enorme cariño que le tienen a tu palabra. Bendícelos, cuídalos, protégelos y que esta noche sea una noche de bendiciones y de descanso para muchos de ellos. Los que tienen que seguir trabajando, cuídalos y protégelos también. Gracias, papá. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Eso. Amén.